Veo que has encontrado el camino hasta aquí. Bienvenido a mi taberna. Hoy hablaremos sobre la teoría de los doppelgangers. ¿Existen copias exactas de nosotros? ¿Y si un día te encontraras contigo mismo, pero no fueras tú? Desde hace siglos, existen historias de personas que han visto su propio doppelganger, una copia exacta de sí mismos. Algunos creen que es una simple coincidencia, otros aseguran que son seres de otra dimensión, o incluso presagios de muerte. Esta noche exploraremos los casos más impactantes de doppelgangers, teorías sobre su origen y qué dice la ciencia al respecto. ¿Son reales o solo un mito? Tómate un trago, porque vamos a comenzar. Caso 1. El encuentro de Émilie Saget. La maestra maldita. Francia, 1845. En un prestigioso internado para señoritas, llega una nueva maestra, Émilie Saget. Era una mujer inteligente, dedicada, pero tenía un problema. Un problema que, con el tiempo, la dejaría sin trabajo y la convertiría en un misterio eterno. Desde el primer día, las alumnas notaron que había algo extraño en ella. No era su manera de hablar, ni su forma de enseñar, era el hecho de que, a veces, había dos Emilies en el mismo lugar. Una tarde, Émilie estaba escribiendo en el pizarrón mientras explicaba una lección. Todo parecía normal, hasta que una de las alumnas soltó un grito ahogado. Las demás miraron en la misma dirección y se quedaron heladas. Junto a Émilie, había otra Émilie. Su figura era idéntica. Su misma ropa, su mismo peinado, pero con un pequeño detalle escalofriante. Se movía exactamente igual a la original, pero sin sostener tiza alguna. Era como una sombra que reflejaba sus movimientos, pero con un leve retraso. Su expresión era vacía, sin vida. Las alumnas gritaron y salieron corriendo del aula. Pero esto era solo el principio. Con el paso de los meses, la presencia del doppelganger se hizo más común. Las estudiantes aseguraban que veían a Émilie en dos lugares al mismo tiempo. A veces, mientras daba clase, su doble aparecía junto a ella, reflejando cada uno de sus movimientos. Otras veces, la figura simplemente estaba de pie, mirándola sin moverse. Incluso hubo ocasiones en las que Émilie estaba en un extremo del pasillo, mientras su copia aparecía en el otro extremo al mismo tiempo. Las alumnas estaban aterradas. Pero lo más perturbador ocurrió un día en el comedor del internado. Era la hora del almuerzo. Émilie estaba afuera en el jardín, recogiendo flores. De repente, su doppelganger apareció dentro del comedor, justo frente a las alumnas. Algunas estudiantes intentaron acercarse, pero al hacerlo, sintieron una fuerza invisible que las paralizó. Una alumna más valiente estiró la mano y tocó la figura, pero no sintió nada. Era como si no estuviera allí, pero sí estuviera. Minutos después, la figura se desvaneció en el aire. En ese preciso instante, Émilie dejó caer las flores en el jardín, sintiéndose extrañamente débil. Las alumnas, aterradas, fueron con la directora, y la historia llegó a los padres. El rumor se extendió rápidamente. Los padres comenzaron a retirar a sus hijas del internado. La escuela, temerosa de que esto afectara su reputación, tomó una decisión. Émilie Saget fue despedida. Pero lo más inquietante es que esto no le ocurrió solo en ese internado. A lo largo de su vida, trabajó en 19 escuelas diferentes, y en todas fue despedida por la misma razón. Siempre la veían en dos lugares al mismo tiempo. Siempre había una segunda Émilie reflejando sus movimientos, observando en silencio. Lo más aterrador de todo es que Émilie nunca vio a su doppelganger. Ella jamás lo sintió. Jamás se percató de su existencia. Pero todos a su alrededor sí. Hasta el día de su muerte, nadie pudo explicar lo que le sucedía. ¿Qué era realmente el doppelganger de Émilie? ¿Un fenómeno psicológico? Algunos creen que era una manifestación de su subconsciente. ¿Un fallo en la realidad? Otros piensan que su mente estaba conectada a una versión alternativa de sí misma. ¿Algo paranormal? Para algunos, Émilie estaba maldita, o tenía un vínculo con una entidad desconocida. Pero dime, ¿y si un día alguien te dice que te vio en dos lugares al mismo tiempo? ¿Cómo lo explicarías? Caso 2. La desaparición de la princesa Elizabeth Romanova. Rusia, 1591.
En el Palacio Imperial de Moscú, la tragedia golpea a la familia real. La joven princesa Elizabeth Romanova ha muerto, o al menos, eso es lo que se cree. Los registros oficiales indican que Elizabeth falleció por causas desconocidas. Pero días después, algo escalofriante comenzó a suceder. Los sirvientes del palacio comenzaron a reportar algo imposible. Veían a la princesa caminando por los pasillos. Su rostro estaba inexpresivo, sus ojos fijos en la nada. Parecía completamente real, pero nadie se atrevía a hablarle. Algunos creían que era un fantasma. Otros decían que nunca había muerto realmente. Pero lo más aterrador sucedió cuando los guardias reales fueron llamados para investigar. Un encuentro con lo imposible. Una noche, 2 soldados del palacio patrullaban un largo corredor iluminado solo por antorchas. Cuando giraron una esquina, se congelaron en su sitio. Frente a ellos, la princesa Elizabeth estaba de pie, mirándolos fijamente. Su piel era demasiado pálida. Sus ropas eran exactamente las mismas que había llevado el día de su muerte. Los guardias, aterrados, hicieron lo único que pudieron. Le gritaron que se identificara. Pero Elizabeth no respondió. No pestañeó. No respiró. Uno de los guardias, armándose de valor, dio un paso al frente y extendió la mano. La figura desapareció en el aire. Era como si nunca hubiera estado allí. Días después del incidente, el zar ordenó exhumar la tumba de la princesa. Los sacerdotes llegaron con antorchas y herramientas. El pueblo observaba en silencio, murmurando sobre la maldición de la familia real. Finalmente, abrieron el ataúd, y lo que encontraron dentro dejó a todos helados. El ataúd estaba vacío. No había rastro del cuerpo. No había signos de que la tumba hubiera sido violada. Era como si la princesa jamás hubiera sido enterrada allí. La corte prohibió hablar del tema. Los testigos desaparecieron misteriosamente. Pero el pueblo tenía su propia teoría. ¿Y si la princesa Elizabeth nunca murió, sino que fue reemplazada por su doppelganger? ¿Y si era la copia la que fue enterrada, mientras la real quedó atrapada en algún lugar desconocido? Los rumores continuaron por siglos. Y lo más aterrador es que cada vez que un romano veía su propio doppelganger, no tardaba en morir. ¿Destino o maldición? ¿Son los doppelgangers presagios de muerte? ¿Podrían ser viajeros de otra dimensión, reemplazando a las personas reales? ¿O es posible que algunos de nosotros ya hayamos sido sustituidos sin darnos cuenta? Dime, ¿cómo estaría seguro de que sigues siendo el original? Caso 3. La pesadilla de Johann Wolfgang von Goethe. El hombre que vio su futuro. Alemania, siglo XVIII. En un solitario camino de campo, un hombre cabalga sin rumbo fijo, sumido en sus pensamientos. Es un día nublado, el viento sopla con fuerza, pero de pronto, siente un escalofrío que lo obliga a detenerse. Frente a él, un jinete se acerca lentamente por el camino. Al principio, no parece nada extraño. Pero cuando el hombre levanta la vista y lo observa con más atención, su rostro se llena de terror. El jinete es el mismo. Año 1770. Ubicación: Alemania, camino entre Frankfurt y Drusenheim. Johann Wolfgang von Goethe, uno de los escritores más importantes de la historia, tenía apenas 21 años cuando experimentó lo inexplicable. Vio su doppelganger cabalgando en su dirección. El hombre tenía su mismo rostro, su misma postura. Pero su ropa era diferente. Llevaba un abrigo dorado y un sombrero extraño que Goethe jamás había usado. Ambos se cruzaron en el camino. El doppelganger lo miró con una expresión fría y siguió de largo. Goethe giró la cabeza de inmediato para verlo de nuevo, pero el hombre había desaparecido. Goethe quedó paralizado. ¿Era una alucinación? ¿Un truco de la mente? Sin entender lo que había visto, trató de olvidarlo. 8 años después, Goethe viajaba por ese mismo camino, en la misma dirección que su doppelganger había seguido la primera vez. Y entonces, se dio cuenta de algo aterrador. Iba vestido exactamente como su doppelganger lo había visto la primera vez. El abrigo dorado. El mismo sombrero extraño. 8 años antes, me había visto a mí mismo, en el futuro. Goethe nunca pudo explicar lo que sucedió. ¿Viajó en el tiempo sin darse cuenta? ¿Era un error en la realidad? ¿O hay versiones de nosotros moviéndose en dimensiones paralelas?
¿Te has puesto a pensar? ¿Y si tú ya has visto a tu doppelganger? 3 casos, 3 historias reales, 3 personas que vieron lo imposible. A lo largo de la historia, muchas personas han afirmado haber visto su propia copia exacta. Algunos creen que los doppelgangers son simples coincidencias. Otros piensan que son fallos en la realidad, brechas entre dimensiones. Y los más supersticiosos dicen que ver a tu doppelganger es un presagio de muerte. Ahora dime, ¿alguna vez has visto a alguien exactamente igual a ti? ¿Crees que los doppelgangers son reales o solo un mito? O peor aún, ¿y si tú eres el doppelganger de alguien más? Bebe despacio y piénsalo bien. Nos vemos en la próxima historia.